Muy buenos días, el tema de hoy es dolor o desánimo. Vamos al libro de Efesios capítulo 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Dolor o desánimo. Encuentro que hay muchas personas, inclusive en los caminos del Señor, llenos de desánimo, de dolor. De pronto una prueba, una situación que está pasando, está viviendo, y entra el desánimo y como que se enfrasca en un problema que Dios no responde, Dios no tiene cuidado de mí, cuánto llevo pidiéndole al Señor, pero no escucho la voz del Señor, no me da una palabra, o la palabra que me dio no ha habido respuesta en esa promesa, esa palabra que Dios me ha dado, y entra la persona con un desánimo y el enemigo llega y lo envuelve enfrascándolo en el conflicto, en el problema, en la circunstancia, en la situación que está pasando, y solamente habla del problema, habla de la dificultad que está pasando, está viviendo, de pronto una enfermedad, de pronto una crisis económica, de pronto una crisis matrimonial, de pronto una situación sentimental, de pronto una situación laboral, de pronto una situación ministerial, en la cual no ve respuesta y como que lucha en su humanidad, pero cree que el Señor está lejos. Hay veces el Señor permite en usted y en mí el desánimo, y eso lo encontramos inclusive cuando le pasó a Elías cuando Jezabel venía por él a buscarlo para matarlo, inclusive había dado una orden en contra de Elías, que la cabeza él la tenía el otro día en la mesa de ella, pero este hombre se entró en desánimo y se metió en una cueva a dejarse morir en esa cueva. Por ahí el Señor estaba pendiente de él y el Señor lo animó para que saliera de esa situación. Yo no sé qué circunstancia está pasando usted en la cual el dolor o el desánimo ha entrado en su vida, y ahí el enemigo entra precisamente a doblegar la voluntad. Pero ¿qué es lo que debemos entender? Que esa es una raíz de pronto de un rechazo, y funciona es como una semilla, como una planta que genera heridas profundas, emociones, vacíos. Es una imagen en la cual de pronto usted tiene un sentimiento, un deseo o alguien que le hizo daño y está distorsionada porque usted solamente se acuerda de lo que le habló, lo que le dijo, cómo lo trató o la cara que le hizo. Entonces como que usted se acuerda solamente de esto y por qué no me deja avanzar, y como que yo quiero evolucionar y no encuentro respuesta, y como que lucho en las fuerzas y como que quiero orar pero no encuentro la manera de orar, como que leo la palabra pero no la entiendo, como que busco la orientación de un amigo, un compañero, de alguien que me ilumine, me ayude para esta situación, pero no hay respuesta. Mire que la respuesta está en la presencia del Señor. Por eso el tema es dolor o desánimo. Lo vivieron los apóstoles, lo vivieron los grandes profetas del Señor, lo vivieron. No crea que esto no lo vivimos nosotros, lo vivió el Señor, cuando el Señor inclusive le clamó al Señor: que pasa de mí esta copa, pero el Señor sentía el dolor, que lo que estaba viviendo, estaba pasando, pero aún así sentía que el Señor no estaba ahí, el Padre, pero él no dejó todo tirado, al contrario, se fortaleció mucho más en la presencia del Señor para seguir el siguiente paso que tenía que hacer él. Pero ¿cuál es la situación que usted está pasando, está viviendo? Ya que entre el desdén o el desánimo nos puede llevar a aislamiento, a un aislarnos a usted de mí, y eso es lo que quiere hacer el enemigo, y es levantar muros defensivos en contra de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, en contra del plan perfecto que el Señor tiene para su vida o para mi vida. Y es ahí donde el Señor viene y nos lleva a esa situación en la cual debemos entrar a la presencia del Señor. ¿Cuántas situaciones lo vivió inclusive Jeremías, un profeta que experimentó el desánimo y el deseo de dejar de predicar debido a la hostilidad, la ingratitud de ese pueblo que buscaba todo el tiempo cómo enfrentarse a él, sabiendo que era el Señor que lo mandaba a dar una palabra? ¿Cuántas veces lo metieron en la cárcel? Inclusive el Señor lo mandó una vez ir desnudo para mostrarle al pueblo que era lo que el Señor quería hacer con todos y cada uno de ellos a través de lo que hacía con el profeta. Pero aún así el Señor lo levantó a Jeremías. El desánimo entró en él, claro que entró en él, porque veía cómo el pueblo se vería en contra de él, que inclusive un día dijo que maldecía el día que él nació, el vientre de su madre, que era preferible haber muerto en el vientre de su madre y no haber nacido, que hubiera preferido que eso hubiera sido su tumba, porque era tanto el dolor y el desánimo que había en Jeremías por todas las situaciones que él estaba viviendo. Pero como el Señor en todo el momento, en todo lugar, estaba respaldándolo a él. Pero cómo podemos usted y yo superar el desánimo o el desdén de pronto que estemos viviendo por alguna circunstancia o situación que se nos esté presentando a cada uno de nosotros. Y ahí es donde encontramos que el Señor quiere llevarnos primeramente a una relación con el Señor. Si usted y yo tenemos esa relación con el Señor,
debemos ir a humillarnos delante de su presencia, buscar su conocimiento, su entendimiento, su palabra, su verdad, pero es hablar con sinceridad delante del Señor, hablar con sinceridad en la cual le decimos al Señor qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos viviendo. Pero también encontraba que muchas personas viven con dolor y desánimo porque se han apartado de los caminos del Señor y como que de pronto se fueron tras algo que los deslumbró, pronto un negocio, un proyecto, una relación, un viaje, que pronto le dijeron, bueno, voy a irme a este viaje que me salió este negocio, me salió este proyecto, me salió este plan que yo no lo tenía pensado, pero me salió, y como que salió un momento otro y se fue detrás de esa ilusión que se le presentó y se olvidó del Señor. Entonces entra el dolor y el desánimo, y es precisamente porque están apartados del Señor. Pero cuando dice el Señor, inclusive en el libro de Juan, capítulo 15, 1 al 5, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire que aquí habla una persona que estaba ya en los caminos del Señor. Conocía al Señor porque dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Conociendo quién era vid, Jesucristo. Y estaba precisamente recibiendo de la vid. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, el Señor podó ese pámpano, lo limpió para que pudiera llevar mucho más fruto. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. De pronto esa persona no daba fruto y se apartó porque vio como que no avanzaba en el liderazgo, en el ministerio, y no dio fruto, se apartó. Pero dice que otros, que el Señor lo limpió y empezó a dar mucho más fruto. Pero también nos dice acá que ya todos estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y la palabra cuando usted y yo permanecemos en la palabra, buscar el conocimiento, el entendimiento, en alguna circunstancia, situación, busco la palabra, Señor, háblame a través de la palabra, entender este proceso, este suceso que estoy viviendo, estoy pasando, pero que a través de tu palabra quiero conocer los planes que tú tienes para con mi vida. Y ahí el dolor y el desánimo tiene que irse, porque es que usted no le puede dar cabida al dolor, del desánimo, lo que me hicieron, cómo me trataron, es que usted hubiera visto cómo me dijo, y es que todo lo que me dijo yo me acuerdo como si hubiera sido ayer, y es que cómo me trató, y es que esa cara que me hizo, muchas cosas que el enemigo vende, y la persona como que se aferra más a eso de esa persona, sin darse cuenta de lo que estamos leyendo en el versículo de Efesios, que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, que es lo que se mueve en otras personas, pero que también el enemigo usa para que usted y yo entremos en ese dolor, en ese desánimo, en el cual el enemigo quiere como que doblegar nuestra voluntad. Pero ¿qué es lo que nos quiere llevar el Señor en cuanto al desdén, en cuanto al dolor, en cuanto al desánimo? Que usted y yo no nos sumerjamos ahí, no permitamos que el enemigo nos doblegue la voluntad. Por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en el Señor, el enemigo puede entrar como un río y arrasar todo lo que el Señor ha construido en nuestra vida. Pero si usted y yo permanecemos en la vid, en el Señor, pero aferrados a la rama, al árbol que nos da ese alimento, esa vid, precisamente ese fruto que podemos recibir del Señor, esa vid verdadera que nuestro Señor Jesucristo, nos alimentamos, nos llenamos de su conocimiento, de su palabra, su verdad, su paz, su seguridad, su confianza, su gracia, su gloria, su justicia, y nos da esa fortaleza, seguridad, esa confianza para seguir avanzando y luchando en el plan que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. ¿Qué situación, qué circunstancia está pasando usted, que usted de pronto dejó o permitió que el desánimo entrara, o alguien le hizo daño de pronto en la iglesia, algún líder, de pronto el pastor, alguien cercano a usted, o alguien de que pronto que usted había depositado su confianza, y como que usted entró en ese desdén, en ese dolor, en ese desánimo, y como que no ve respuesta, y como que solamente se acuerda lo que le hizo, lo que le habló, cómo lo trató, y como que solamente busca venganza, y entra ese desánimo, yo no vuelvo a esa iglesia, no vuelvo a orar, no vuelvo a leer la palabra, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios no tiene pendiente de mí, es que Dios no se acuerda de mí, es que Dios porque permite que me hagan esto, es que muchas cosas que el enemigo empieza a obrar en la persona, y la persona se enfrasca en esa parte. Por eso cuando dice acá el Señor, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Démonos cuenta que separados del Señor nada podemos hacer, porque estamos expuestos al enemigo, y el enemigo puede venir y hacer lo que quiera con nuestras vidas, porque estamos expuestos a él. Pero si usted y yo estamos aferrados a la vid, como lo dice el Señor aquí, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Si usted y yo permanecemos en el Señor, él permanece
permanece con nosotros y nos saca en victoria, en conquista en todo momento, en todo lugar. Hoy le pido y le oro al Señor que le dé claridad y entendimiento, que el desdén, el dolor y el desánimo no son del Señor, pero el Señor muchas veces los permite en nuestras vidas, pero Él no está ajeno a esta situación, porque así como pasó con los profetas, con Jeremías, con Elías, el Señor los levantó en un momento dado, pero era para que dependieran del Señor. El Señor nos puede usar a usted de mí, pero en un momento dado permite alguna circunstancia o situación, pero es que aún mucho más aferrarnos a la vida, aferrarnos a ese árbol en el cual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Por eso dice: todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve mucho más fruto. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo llevemos fruto, que primero me demos fruto de arrepentimiento por el aceptar el desdén, el dolor, el desánimo, y el Espíritu Santo nos dé su fortaleza, afluencia y convicción para salir en victoria en Cristo.